Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte la PlayStation 5 con este monitor de Samsung. Es el Odyssey G9, 49 pulgadas, viene con una tasa de actualización de 240 Hz y quiero aquí hablarte de las bondades y decirte si este monitor vale la pena. Lo primero es que fíjate que tiene una particularidad que a mí en lo personal me gusta, y es que tú puedes partir el monitor en dos partes. De un lado puedes manejar el streaming en caso de que tú seas un usuario que quieras compartir toda tu partida de esta PlayStation 5, pues con un monitor como este puedes hacerlo. Quiero hablarte de eso, un poco de la tecnología del monitor, y aparte de esto también quiero decirte si vale la pena en caso de que tú tengas una PlayStation 5 y tú quieras disfrutar de 120 Hz o de 240 Hz. Lo primero que voy a hacer es poner el monitor en una sola pantalla para ver si funciona las 49 pulgadas. Para hacer esto simplemente venimos aquí y apagamos la fuente para que sea un solo monitor. En este caso quiero que solo se presente la imagen de la PlayStation 5. Este monitor 49 pulgadas, la verdad es que es un monitor enorme. Fíjate cómo se ve. Y decidí hacer el video de esta forma para que ustedes puedan ver si realmente esto vale la pena. Fíjense, hay algo, si vamos aquí a pantalla, hay algo que debes saber en caso de que tú tengas un monitor como este. Y es que la relación de aspecto de este monitor es de 16:9, perdón, de 32:9, y la PlayStation 5 viene con relación de aspecto de 16:9. Aunque tú pongas el monitor en 49 pulgadas, la imagen se va a ver así como una imagen ancha, y la verdad es que no me gusta cómo se ve. Mira, se ve un poco raro porque la imagen está como ampliada, dado a que la PlayStation 5 viene con relación de aspecto de 16:9 y el monitor viene con relación de aspecto, si lo pones así a pantalla completa, es relación de aspecto de 32:9. Por eso la imagen se ve así, ¿verdad? Como un poco anchada, no amplia. Pero si vamos a los settings, si vamos aquí a las configuraciones, vas a ver aquí en pantallas y video de que la resolución de pantalla solo te permite 4 resoluciones, y esto está establecido por Sony. Solo tenemos 720 píxeles, 1080 píxeles, dice aquí 1080i no compatible, y 1080 píxeles y 4K. Estas son las resoluciones que tenemos. Así que si decides comprarte este monitor para poder jugar con tu PlayStation 5 a pantalla completa, pues no vas a poder, dado a que vienen con diferentes relación de aspecto, y Sony tiene esto bloqueado para solo tener las resoluciones de pantalla que acabo de mostrarte. Aunque tú lo cambies aquí, pues va a seguir siendo la misma calidad de imagen, va a seguir siendo la pantalla, ¿verdad? Así ampliada, dado a que tienen relación de aspectos diferentes. Pero ¿qué pasa si yo vengo y lo divido en dos pantallas? Vamos ahora a dividirlo en dos pantallas. Vamos a dividirlo en dos. Si lo dividimos en dos pantallas, pues aquí tú vas a notar de que te da la imagen correcta en la PlayStation 5. Te deja jugar, a ver, ¿dónde están los FPS? A ver, aquí está. Te deja jugar a 120 FPS, lógicamente porque el monitor lo soporta. No sé si ustedes alcanzan a ver bien ahí en la imagen. Te deja jugar perfectamente con los 120 FPS, pero hay un problema, y es que la resolución solo te permite
3 resoluciones en este caso, o 2, solo te permite 720 píxeles y 1080 píxeles. No te deja jugar en 2K. No sé por qué razón la PlayStation 5 o Sony no ha actualizado esto, dado a que hay un montón de monitores que vienen con tasa de actualización de 120, 240, 300 Hz. Y fíjate que si tienes una resolución de 2K, ¿verdad?, no te va a dejar disfrutar de esa resolución en un monitor como este, dado a que está bloqueado por Sony, y esto es algo que yo no lo veo bien. A mí me hubiese gustado de que colocaran 2K, porque 2K sigue siendo una muy buena calidad de imagen. Así que este es un fallo enorme en caso de que tú tengas este monitor Odyssey G9 o el G7 de 32 pulgadas o la versión de 27 pulgadas, que ambos vienen con tasa de actualización de 240 Hz. En este caso sí me permite jugar a 120 Hz, me permite jugar sin problemas, pero lamentablemente se puede jugar en resolución de 2K. ¿Qué pasa? En resolución de 1080 píxeles. ¿Qué pasa con este monitor? De la única manera que yo te recomendaría este monitor es si tú eres creador de contenido o si tú eres un usuario que compartes tus videojuegos, tienes un canal de videojuegos y tú estás compartiendo los videojuegos con tu audiencia, pero vas a sacrificar que solamente vas a poder compartir la imagen en resolución de 1080 píxeles. Hay streaming que ya lo hacen en 4K, lo hacen en 2K. Sin embargo, en este monitor de 49 pulgadas, lamentablemente no vas a poder disfrutar de todo el potencial que tiene, dado a que tiene relación de aspecto de 32,9 y aparte de esto viene con una resolución de 2K si lo divides de esta manera. La verdad es que se ve bien, es jugable y de esta manera tú podrías compartir tu experiencia de juego con tu audiencia, pero si tú eres un usuario final, un usuario que lo que quieres es disfrutar de esta consola a su máxima, a su máxima capacidad, pues lamentablemente vas a tener que comprar otro monitor. Si lo recomiendo, si eres creador de contenido, si eres un usuario final que lo que te importa es disfrutar de los juegos y quieres tener la máxima capacidad de esta PlayStation 5, pues la verdad este monitor de Samsung no es para ti. En PC sí va de lujo, en PC yo puedo jugar en resolución de 5K, relación de aspecto 32,9, también puedo dividir la pantalla en 2K para un lado, 2K para el otro lado, y aparte de esto puedo jugar a 120 Hz. Y fíjate que en este momento tengo doble pantalla y la ventaja de esto es que tú puedes apagar la cámara, puedes poner un efecto de sonido, puedes poner música, tu música personalizada, obviamente sin copyright. Y ahora mismo estoy disfrutando de esto, de doble monitor. Así que si tú eres creador de contenido, pues para esto un monitor como este te va a servir como anillo al dedo, tomando en cuenta que solo puedes disfrutar de resolución de 1080 píxeles a 120 Hz, pero si quieres más resolución, pues lamentablemente no va a poder. Así que creo que llegamos a la parte final de este video. Cuéntame tú qué piensas en los comentarios. ¿Te comprarías tú este monitor Samsung de 49 pulgadas solo para hacer streaming y para creación de contenido, sacrificando el rendimiento y la calidad de imagen en esta PlayStation 5? Así que escríbeme aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.